Hace alrededor de 55 años, o sea, en el año 1968, vino a mi mente una pregunta que quería saber. Yo era joven en aquel entonces, pero quería saber por qué Daniel y sus amigos actuaron en Babilonia siendo esclavos como lo hicieron, fieles a Dios, poniendo confianza, etc. Y entonces, leyendo el libro de Daniel, encontramos que fueron misioneros en tierras paganas, con dioses que ellos consideraban, adoraban, pero falsos. Entonces, estos muchachos vivieron alrededor de 18 años con sus padres, cuando ya fueron llevados a Babilonia. Y les invito a leer en Salmos 78, 5 al 7, lo siguiente. Dios estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Póngale atención aquí. Y mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos para que lo sepa la siguiente generación. Y los hijos que habrían de nacer y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que 3 cosas. Vea cómo se destaca aquí 3 cosas. Primero, pongan en Dios su confianza. ¿Lo captaron? Pongan en Dios su confianza. Segundo, que no olviden las obras de Dios. Y tercero, que guarden sus mandamientos. En este tema vamos a ver cómo estos muchachos llegaron a poner su confianza en Dios. Y segundo, que guarden sus mandamientos. En este momento yo les suplico que hagan una oración. Les voy a dar tiempo para que hagan una oración, para que Dios le dé la sabiduría que usted necesita para saber cómo enseñar a sus hijos más confianza en Dios, que no olviden las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Oremos. Amado Padre, en este momento pongo ante ti, los presento, aquellos que están viendo esta presentación, para que ellos te pidan sabiduría e inteligencia para enseñar a sus hijos, para enseñar a otros y para aplicarlo en su propia vida. Así como Benjamín leyó este texto y me dijo mi amigo, lo voy a poner en práctica con mis hijos. Tomen un momento de oración. Amado Padre, ruego que derrames el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos jóvenes tenían cada quien su nombre, un nombre hebreo. Entonces, ¿cómo el nombre que tiene cada uno de ellos demuestra la fe que tenían sus padres? Porque el nombre es puesto por sus padres. Veamos Daniel. Fíjese, Daniel significa Dios es mi juez. Le hago énfasis, Daniel. Dios es mi juez. Luego viene Ananías. Dios me ha favorecido. En tercer lugar, Misael, el que es lo que Dios es. Y Azarías, Dios me ha ayudado. Los 4 toman en su nombre Dios. Dios es mi juez, Dios me ha favorecido, el que es lo que Dios y Dios ha ayudado. Por ejemplo, cuando le llamaban a Daniel, él sabía, Dios es mi juez, Dios es mi juez. Pero cuando fueron allá a Babilonia, les cambiaron el nombre. A Daniel ya no le decían
Daniel, sino le decían Belsasar, que quería decir el dios Bel. Inclusive en Daniel capítulo 4, cuando va y le presentan, le dicen, oye, Daniel te puede decir el sueño. Le dijeron, Belsasar, Belsasar. Ah, dice, se llama como mi Dios. Entonces, ya no le decía, Dios es mi juez, ven acá, sino, oye, el Dios Bel, tú eres hijo del Dios Bel. Hubo un tremendo cambio. A Ananías también le cambiaron el nombre y ahora era Nebo, el Nebo, Dios Nebo, el hijo del Dios Nebo. Pero ellos tenían estos nombres y los padres, fíjense bien, tenían fe en Dios, por eso les pusieron estos nombres. Ahora, 18 años de edad, están solos en Babilonia, lejos de la influencia positiva de sus padres. Estos jóvenes decidieron vivir en la fe que habían recibido. ¡Wow! 18 años de preparación con sus padres en Judá, en Jerusalén, pero ahora están solos, ya no está. Pero ¿saben ustedes? En Daniel 2, capítulo 23, Daniel reconoce cuando ya tiene la visión o el sueño que tuvo Nabucodonosor en su oración de agradecimiento, que al rato se las pongo completa, le dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Póngase a pensar por qué Daniel dice, a ti, oh Dios de mis padres. Porque los padres le enseñaron, conforme a ese mandato de Dios, muéstrale a tus hijos quién es Dios, para que tengan confianza, cuáles son las obras. Y entonces él dice, yo me acuerdo que esto me lo enseñaron mis padres. ¿Saben ustedes que un joven judío tenía que conocer la Torá a los 12 años de edad? Desde pequeño ya comenzaba a leer la Torá, a estudiarla. La Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Todo eso lo tenían que saber bien. Entonces, con este conocimiento que dieron los padres, guiando a estos 4 muchachos, Dios es Jehová, el gran Dios de Israel, el creador de todo el universo. Noto que hay 4 principios que rigen la vida de estos 4 jóvenes. Primero, la obediencia a lo que habían aprendido en el Torá. Aprendieron que no debían contaminarse. Y Daniel 1:8 dice no contaminarse con la comida del rey. Pero les voy a decir otras cosas en las cuales no se contaminan. Entonces en Daniel 1 vemos la confianza que estos 4 muchachos tienen en Dios, en Jehová. Aprendieron a dejar sus problemas en las manos de Dios. Daniel capítulo 2 nos muestra cómo Dios obra, porque ellos lo primero que hacen es orar a Dios para conocer el sueño de Nabucodonosor. Entonces, al ver, ellos saben que Dios obra, entonces dejan sus problemas en manos ¿de quién? De Dios. En tercer lugar, el tercer principio es la obediencia a los 10 mandamientos. En un momento vamos a ver en Daniel capítulo 3 que a pesar de que había una ley de muerte si no se ponían de rodillas delante de la imagen de Nabucodonosor, ellos prefirieron la muerte que obedecer. Pero allí, dentro de poco, vamos a ver cómo Dios actúa, cómo obra. Y
Cuarto principio, la costumbre de orar continuamente, que lo vamos a ver en Daniel 6, desarrolló una relación de estos 4 muchachos con Dios, con Jehová. Muy bien, vamos a estudiar en Daniel capítulo 1, versículo 8, un versículo tan famoso que se ha hecho. ¿Se acuerdan qué dice? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Este es un principio extraído de obediencia a la Torá. Entonces le llevó a tomar las siguientes decisiones. Número 1, ellos fueron llevados al palacio de Nabucodonosor y decidieron no contaminarse con la lectura o la literatura babilónica, que es de ciencias ocultas. Si se acuerdan, dijo, vengan los sabios, vengan los hechiceros, vengan aquellos que saben de ciencias ocultas para decirme el sueño, dijo Nabucodonosor. Segundo, rechazaron la idolatría que contenía toda aquella enseñanza. A ellos los fueron enseñando en las ciencias ocultas, en la hechicería, pero además la idolatría que contenía todo. Aceptaron aprender la ciencia correcta que habían captado de la Torá y que Dios les fue dando inteligencia en toda ciencia. Y además, a veces solo nos predican, no contaminarse con la comida del rey, ¿cierto? Pero hay mucho más detrás de eso. Toda la ciencia oculta que se les estaba enseñando, la hechicería, etc. Muy bien. Como misioneros en tierra extraña, ellos transmiten con su ejemplo una enseñanza a Melzar y a Nabucodonosor y a todos los que se relacionaron con ellos. ¿Cuál es este mensaje? Melzar aprendió la bondad del régimen alimenticio ordenado por Dios y que aparece en la Biblia y que ahí está, régimen alimenticio ordenado por Dios. En 3 años, llegó un examen para estos 4 muchachos y para todos los otros que habían llevado como esclavos de aquellos jóvenes. Nabucodonosor los halló, ¿cuántas veces? 10 veces más inteligentes que el resto de sus compañeros. ¡Wow! Un examen ante el mismo rey. A ver, muchachos, díganme. Y les hacía la pregunta. A mí me ocurrió algo interesante cuando estudié primer año de secundaria. Llego a la secundaria, por cierto que fue un mes más tarde de cuando comenzaron, y el gobernador de aquel entonces dio una orden de que me aceptaran. Ya mi madre había ido con el director, señora, ya no tenemos lugar. Y entonces, ya con una tarjetita del secretario de Educación y la recomendación del gobernador, le dijo mi madre, es que tengo esta tarjeta. Oh, señora, perdone. A ver, el encargado allí, pon una silla. Pues no, que no había sillas. Vámonos, una silla. Bueno, llego y estaba en la clase de biología. Y entonces el maestro hace una pregunta y dice, ¿cómo es el desarrollo del ser humano? Y nadie levantó la mano, y me atreví, siempre he sido atrevido en eso. Levanté la mano y le digo, maestro, Dios creó el mundo en 7 días, Dios es el creador. Y
fue haciendo con su palabra la luz, el sol, los mares, la tierra, todo. Y el sexto día hizo al hombre. Y entonces hizo al hombre y el séptimo día descansó. Bueno, dice el maestro, eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué dice la ciencia? ¿Con que la ciencia? Si esto es lo que yo he aprendido. Y entonces dijo, es que Carlos Darwin enseña que hay una transformación y se va desarrollando y que de una especie fue la mutación de la especie hasta llegar al chango, al mono, y entonces viene el ser humano. ¡Pum! ¿Qué pasó en mi mente? Se me alborotaron. Llego a casa y le digo, mami, preguntó el maestro, y ya para qué le repito, lo que le dije ahí al maestro y todo. Mami, muy comprensiva, dice, ven, siéntate. Y dice, hay dos ciencias, la ciencia de Dios, la ciencia del hombre. Lo que tú contestaste fue perfecto, la ciencia de Dios. El maestro enseña la ciencia de los hombres, de Charles Darwin, de Carlos Darwin, etc. Dice, ¿cuál quieres tú? Digo, pues la que Dios dice, es la que me enseñaron en la escuela sabática, los maestros, es lo que he aprendido. Dice, ahora, ¿cuánto quieres sacar de calificación? Pues quiero sacar 10. En aquel entonces era un 10. Quiero sacar 10. Cuando te pongan el examen, contesta lo que dice la ciencia del hombre, pero vive la ciencia de Dios. Cuando leo esto de que estos 4 muchachos fueron encontrados más inteligentes en la ciencia, imagino que le contestaron a Nabucodonosor conforme a la ciencia que él conocía, y los encontró 10 veces más, un 10 para ustedes, máxima. Tenemos que hacer la diferencia. Lo que dice Dios, lo que dice la Biblia, en el caso de estos muchachos, lo que dice la Torá y lo que dice la ciencia. Y vivir lo que dice Dios por toda la eternidad. Y vas a ser encontrado más inteligente que los otros. Que Dios te bendiga.